Hola a todos, bienvenidos a Conversaciones con Carolina Toro. Hoy tengo un invitado muy especial, Rodolfo Montalvo. Rodolfo es el actual vicepresidente de Recursos Humanos para la región andina de Colgate-Palmolive. Es ingeniero industrial de la Universidad Javeriana de Bogotá, con posgrado en Business Administration del Babson College. Se vinculó a Colgate como gerente de tesorería y desde 1997 dirige el área de recursos humanos. Es uno de los profesionales más influyentes en el área de recursos humanos de la región y ha sido invitado a diversos talleres, congresos y foros. Rodolfo, gracias por estar con nosotros, por compartir tus conocimientos y por aceptar la invitación. No, Carolina, muchas gracias más bien a ti por la invitación y realmente para mí es un placer estar aquí contigo y con todos. Humildemente me gusta mucho compartir para que aprendamos colectivamente. Bueno, empecemos por esto que me llamó mucho la atención en tu carrera y es cómo llega un gerente de tesorería a ser gerente de recursos humanos. Cuéntanos cómo llegaste ahí. Bueno, pues la historia es bastante interesante y yo creo que arranca un poco atrás. Yo recién llegué de mi MBA, hice un emprendimiento y tenía una compañía que fundé, manejaba y todo lo demás, y como siempre lo único que tenía era una secretaria, entonces me tocó empezar por hacer todas las vueltas de Cámara de Comercio, todo. Entonces, y ahí estuve del 88 al 94, en donde por una coyuntura queríamos crecer el negocio y pues no se podía seguir creciendo, no teníamos los fondos, entonces nombramos un gerente y por esa época me llamó Colgate-Palmolive. Entonces venía con un background bastante de negocios y eh, pues llegué a la gerencia de tesorería de Colgate, pero con un ámbito un poco distinto. Que una de las partes interesantes que hizo que yo llegara a recursos humanos fue que cuando yo llegué a tesorería éramos 32 personas contándome a mí y entregué la tesorería en septiembre del 96 con 13 personas, incluido yo. Entonces hicimos una serie de mejoras a través de sistemas, de decantar los procesos, de mejorarlos. Y yo creo que eso fue como una de las huellas que comenzaron a ver que yo veía con una mente de simplificación muchas cosas, incluso con algunos retos interesantes, como por ejemplo me acuerdo en una reunión de de finanzas, en una oportunidad, estábamos con la gente de costos, entonces yo dije, yo creo que aquí tenemos una oportunidad, y el gerente de costos se molestó y me dijo, y si la ve tan oportuna y tan fácil, ¿por qué no la coge? Y le dije yo, perfecto. Y a los 15 días le entregué el proceso mejorado y completamente rediseñado. Entonces lo que él muy jocosamente manifestó, después le dio fue como pena de no haber visto eso. Y así hice algunas que otras cosas. Y fue cuando el presidente de la época me vio que yo tenía habilidades para realmente rediseño de procesos, para manejo de esta situación. Siempre he tenido muy claro los principios de humildad y sencillez en el trato de la gente. Entonces también eso se vio, entonces eran unas características de personas con manejos eficientes de recursos. Y como me decía Bill Holstead, que era el presidente de la época, me decía, es que Rodolfo es un financiero con corazón. Entonces eso era muy interesante porque sí es buscar el buy-in, que la gente vea su beneficio, y así fue como finalmente llegué. Dos retos bien interesantes. El primer reto fue, yo había tenido un par de situaciones en donde yo pensé mentalmente, ay, ¿qué tal que algún día yo esté en recursos humanos? Vieran las bellezas que haría. Entonces luego se dio y dije yo, miércoles, ahora sí este problema es mío. Y el segundo fue cuando dije, yo estoy un par de años, 2, 3 años, y luego me voy para el área comercial o vuelvo a finanzas. En Colgate se dan esas oportunidades de hacer experiencias interfuncionales.
Y resulta que cuando me dijeron, venga, que ya nos vamos para el área comercial, dije, no, estoy muy contento. Y hoy por hoy, muchos años después, digo que recursos humanos ha sido por encima de las expectativas de las que tuve y realmente me siento realizado y muy contento en esta área y todos los días son distintos, todos los días son fascinantes, a pesar que a mí no me llegan noticias de que subió la participación de mercado ni que crecimos en venta, no, a mí me traen otras noticias, pero realmente vivo muy contento y eso me nutre y me da un dinamismo interesante para enfrentar cada día con una mirada al futuro, que es realmente lo que hay que hacer. Colgate hoy por hoy es reconocida a nivel mundial en prácticas innovadoras en el área de recursos humanos. Hoy por hoy, ¿qué nos puedes compartir de prácticas innovadoras que estés liderando? Bueno, tenemos muchas prácticas realmente innovadoras porque hicimos un cambio bastante estratégico a finales del 2017 y esa iniciativa se llamó HR 2020, Recursos Humanos 2020 en el 2000. Y realmente se integraron una serie de software y una plataforma para poder facilitar la función de recursos humanos. Para nosotros era un portal, pero en realidad interactuaban más o menos entre unos 20, 25 software distintos y yo solo entro a un portal en donde tengo una serie de todo a mi alcance. Como dicen los americanos, justo en la punta de mis dedos tengo todo lo que yo necesito. Pero eso iba mucho más allá porque eso iba con estructuras y con una serie de cambios importantes en procesos y procedimientos. Entonces, uno de los procesos más fascinantes es el de reclutamiento. El proceso se maneja centralizado para todo América, que es Latinoamérica y Norteamérica en México. Y allí se hace el reclutamiento en un proceso a través de todos los medios y las redes sociales que hay hoy, además a través de la página de Colgate. Entonces, a mí antes me llegaban muchísimas hojas de vida. Hoy yo lo único que hago cada que me llega una hoja de vida les mando el link a la página y ahí pueden ver todos los empleos que ofrece Colgate en el mundo, no solamente en Latinoamérica o en Colombia o en Perú o en Ecuador, sino en el mundo y con sus condiciones para ver si la persona aplica o no. Entonces, ese proceso y ese primer filtro se hace en México, que es donde está esto que nosotros le llamamos Colgate Business Services, que es un centro de servicios nuestro, no es tercerizado, no es un BPO, pero es un BPO Colgate para ponerlo en alguna forma. Y eso significó un cambio muy importante al interior nuestro y guiado y dirigido de una manera estratégica. Me encontré con comentarios interesantes como, ¿y ahora va a ser por video? Sí, va a ser por video. Estamos hablando del año 2017. Ojo que hoy ya la percepción es otra porque nos tocó a la fuerza. En ese momento salimos con unas plataformas muy revolucionarias para hacer entrevista. Y entonces, básicamente, el proceso está muy sencillo. Hay que definir claramente el perfil para que el CBS, el Centro de Servicios de México, no pierda el tiempo, ni nosotros, porque si no está bien definido, nos van a traer candidatos que no son lo que estamos buscando y que no haya sido por un error nuestro, que definimos mal todo lo que se necesita. Entonces, luego viene un proceso en donde México y nosotros nos reunimos, se aclaran y luego ellos filtran los candidatos y ya nos pasan los candidatos que se entrevistan aquí. Entonces se define quiénes los entrevistan y así se hace el proceso y finalmente todo está integrado de tal manera que a lo largo del proceso se va recogiendo toda la información, incluidos los chequeos de antecedentes, antecedentes suena como medio jurídico, pero esto no, es de todo el background de uno, no son judiciales ni mucho menos, pero pues se hacen todo lo que son el background check, que se llama, se denomina, y llega y al final se integra toda la información
Y cuando ya la persona va a entrar, lo único que se hace es imprimir el contrato aquí en Colombia o en Perú o en donde estemos, porque esa información ha venido integrada. Entonces, la gente dice, miércoles, la primera reacción fue, pero ¿cómo México me va a seleccionar lo que yo quiero aquí en Colombia? Pues mire, hay miles de hojas de vida de colombianos en toda parte o de otras personas y de hecho eso es parte de la belleza que estamos teniendo en este mundo diverso y es que hay que aprender a ver que el talento no importa la nacionalidad, ni la raza, ni el color, sino que sencillamente hay muchas cosas que nos sorprenden. Colgate es una compañía que sus productos se venden en 224 países en el mundo y tenemos presencia de oficina en más de 100. Entonces realmente nos hemos enriquecido de este factor multicultural y hemos aprendido eso y bueno, aquí encuentras mucha gente y en el mundo Colgate encuentras mucha gente con ese perfil. Entonces, volviendo al tema, esa parte de reclutamiento, que ese ya es talent acquisition, learning es el otro proceso que se revolucionó totalmente. Está electrónico, muy dirigido, el portal nuestro se llama MindSpark, la chispa para la mente, y ahí no solo está lo que nosotros necesitamos, sino que interactúa con universidades en el mundo entero, con una cantidad de información. Cuando estábamos en el proceso de implementación, yo fui un poquito challenge y dije, yo quiero ver recetas de cocina, y metí recetas de cocina, y lo primero que me salieron eran artículos de negocios relacionados en cómo montar un restaurante, cómo administrar, y más abajo en la lista había recetas de cocina. Entonces, eso es uno de los cambios, partes interesantes y que la gente a veces no percate, y para mí fue increíble y estaba en el proceso de montaje y pues todos tenemos que ir a control médico y todos los ejecutivos nos dan una pereza profunda ir donde el médico por el tiempo que perdemos. Entonces, si uno llega justo a tiempo, no, que ya llegó tarde, y si uno llega muy temprano, que qué va a hacer con el tiempo, y a veces eso es terrible. Entonces termina uno no prestándole mucha atención a eso cuando al final del día es la salud de uno mismo. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Entonces me di cuenta que no era sino coger el celular, entra, porque además todo esto viene acompañado de que tiene toda la facilidad de que no solo está en el computador, está en el tablet, está en el celular, está en toda parte, entonces donde yo estoy puedo estar conectado y no necesito una conexión a internet porque los datos del teléfono me permiten accesar de donde yo esté. Entonces, cuando menos me di cuenta, estaba yo en citas médicas mirando artículos cortos o videos pequeños y cuando me di cuenta, en uno, que fue el que más me impactó, llevaba 45 minutos esperando y en otro momento a los 10 me hubiera ido donde ese médico furioso, no me di cuenta, pero no había desperdiciado ni un minuto, porque todo lo que había hecho era interesante. Entonces los tiempos muertos de aeropuertos, de doctores y dejaron de ser tiempos muertos. Entonces ese también es un cambio, como bien sabes, Carolina, hoy por hoy el aprendizaje es responsabilidad del empleado. Entonces todos lo están comunicando y es uno, mensajes cortos, rápidos, videos, y en fin, igual que todo, porque hay otra parte del aprendizaje moderno, que si bien todo es muy rápido en cápsulas y uno puede integrar mucha información en un solo momento, también hay unos aprendizajes mandatorios como los de ética y cumplimiento y los de todos los que hay que hacerlos, pero igual se ha acercado mucho. Entonces, interesante de todo esto es que muchas de estas prácticas que comenzamos desde finales del 2017, cuando llegó la pandemia y nos tocó el mundo virtual, había muchas cosas que ya hacíamos y que ya estábamos o compañía a nivel mundial. Y el 14 de febrero del 2020, todos los archivos tenían que estar en la nube de Colgate, de todo, ya no teníamos archivos en el computador y la parte interesante del 14 de febrero fue porque nos desconectamos de Word
de PowerPoint, lo único que sigue funcionando es Excel por muchos reportes que bajan los sistemas y sigue siendo un software espectacular. Entonces teníamos que estar en la nube y ya estábamos con todo esto que además es fascinante porque donde tú vayas con el celular, ya no tienes que andar con los archivos. Me acuerdo recién comenzaron los tablets, yo me llevaba el tablet porque no pesaba lo del computador. Y luego, ay, es que el archivo está en el computador. Ah, es que yo no sé. Entonces terminaba uno andando con el tablet y el computador. Y ya no, es que yo entro a la nube y bajo lo que necesito, lo comparto, lo mando. Entonces todo eso ha sido, es bien interesante. Nosotros estábamos antes de la pandemia y lo que yo pensé que nos iba a tomar un año, nos tomó 3 meses. Y realmente en mayo ya estábamos en estado productivo en Andina, manejando toda esta virtualidad. Entonces eso nos sirvió mucho para esta parte. Entonces, ha sido, me hablas de los procesos, entonces toda esta transformación de learning, esta transformación de talent acquisition, de reclutamiento y todas las otras, pues han sido no solo fascinantes poder traerlas en punta de lanza en el mundo de Colgate-Palmolive, sino que nos sirvieron y estar listos y realmente esa frustración del principio de la pandemia pasó muy rápido y nos ordenó mucho. Y no sé, no te imaginas, Carolina, el potencial de simplificación que hay cuando tú tienes un archivo en el Drive y se modifica y queda modificado para todo el mundo, te queda track de quién hizo la modificación, si borró puede reconstruir. Entonces, toda una cantidad de formatos ya se llenan en línea. Hay un formato, por lo menos aquí en el Valle del Cauca y en Cali, que tenemos que llenar diariamente del estado de las personas que estamos trabajando en casa sobre la salud. Eso está en Google, lo llenamos facilito. Entonces no solo se llena muy fácil, sino que el agregado de esa información se hace automático y eso es lo que se le manda a la Secretaría de Salud. Y es mandato nacional, pero pues en el caso estoy hablando de lo que hicimos nosotros aquí en Cali. Entonces es todo un manejo de herramientas eficientes que para mí ha sido fascinante siempre, cómo simplifico y cómo trabajo menos y mejor. Esa es la palabra, trabajar menos y mejor, viviéndolo, ¿no? Y barreras todas las que quieras, desde los incrédulos hasta los más crédulos, que además hay que atajar algunas veces, pero es mejor atajar. Me cuentas de un mundo, pues digamos, todo lo que me cuentas me recuerda, ¿no? Como de estos cambios tan acelerados en los que está el mundo entero, muy relacionada con estos cambios desde tu perspectiva. ¿Qué habilidades van a ser necesarias en los nuevos profesionales que vienen, digamos, que vienen entrando? ¿Cómo va a cambiar eso, ¿no? ¿Cómo van a cambiar esas necesidades que tenemos hoy en día? Esa es una pregunta muy interesante. Y te cuento, sabemos que en una organización trabajan entre 4 y 5 generaciones a tiempo. Entonces uno debe entender y aprender de esa parte porque es una combinación de esos dos estilos. Entonces, para mí una de las habilidades que se deben tener hacia adelante es esa curiosidad y capacidad de aprender tan rápido como están aprendiendo los jóvenes. Y tú los ves y por supuesto, como he dicho yo, en algún momento a mí me da risa porque una vez estábamos en un desayuno y había gente muy joven y nos hablaban de los millennials y los millennials por aquí, por allá. Yo le dije, miren, nosotros también fuimos millennials. Yo me acuerdo que mi mamá me decía que yo era un rebelde sin causa. Eso es una muestra de millennial. No era digital, es otra cosa. Pero entonces eso ha estado siempre y esa curiosidad. Y hay gente que ha sido, gente que es madura y gente que no, independiente si son millennials o no. Pero sí realmente en estas generaciones jóvenes están aprendiendo con una velocidad que hay que tenerla claro. Ellos no entienden algo, inmediatamente buscan muy corto en fuentes fidedignas, porque eso es lo que están ahí. Tú los ves, hay unos que están dedicados a buscar buena información y hay otros que están pegados de las redes y ahí comenzamos con el asunto de la madurez que te hablaba ahora. Pero sí es esa habilidad de buscar información en el minuto rápido y no quedarse con la
valga la palabra fuerte, con la ignorancia, ¿no? ¿Qué era lo que este señor dijo o estas? No, y rápidamente se conectan. Entonces eso es, yo creo que eso es algo que antes no teníamos. Eso de que en el minuto, en el momento, sé lo que es, además no importa el idioma. Si yo no entiendo algo, inmediatamente lo busco, me lo traduce el contexto y es muy, muy rápido. Eso tiene que ser parte. Yo creo que la otra gran habilidad es el cambio, que eso suena, eso es como cuando uno dice, no, el problema es de comunicación. Comunicación tiene 80.000 diferentes aristas, el cambio también. Pero yo tengo que tener una actitud proactiva a ver los cambios positivos que me va a traer el nuevo esquema, porque además esos son los que me van a entusiasmar a seguir explorando. Si yo solo veo barreras, me freno, pero si yo veo, hombre, esto qué bueno, esto lo podemos modificar aquí, y voy viendo esa ganancia, me permite comprar todo esto. Te cuento un poquito haciendo un paralelo, te contaba de todos los cambios a raíz de HR 2020, de Recursos Humanos 2020. Yo manejaba Andina, Andina para nosotros es Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Lo manejaba con 16 personas. Hoy lo estoy manejando con 11. Por toda la serie de ayudas que tengo. Entonces, si yo no estuviera buscando oportunidades y viendo cómo podemos mejorar esto, pues yo me hubiera sentado y me hubiera opuesto. Y resulta que cuando uno se opone a ciertas cosas, no es que el cambio me cambie, sino que me cambian. Entonces, hay que estar muy pendiente de entender que hay una riqueza infinita. Entonces, eso es parte importante. Y otra gran habilidad es lo que se llama estrategia y visión. Yo tengo que entender que lo que está pasando, para qué me va a servir. Y tengo que tener una mente amplia, tengo que entender muchas cosas. Han pasado muchos cambios políticos, muchos gobiernos y la forma del mundo de hacer negocios, lo que se ha vuelto es más rápida, pero en esencia es lo mismo, buscar qué es eficiente, qué es efectivo, cuál es la rentabilidad, cómo se logran las cosas. Hay una parte muy importante de todo lo que es responsabilidad social y cuidado con el medio ambiente, que es parte de responsabilidad social, pero sigue siendo la misma forma. Estoy repartiendo mi pastel en más partes importantes para que siempre haya pastel. Pero hay que estar mirando esos cambios, cómo van a ir direccionados a mejorar lo que tengo en esos frentes que digo. Entonces, eso hay que tenerlo. Eso para mí es sumamente importante. Otra parte que aparentemente nunca va a dejar de ser es en las famosas relaciones interpersonales. Pero es que las relaciones interpersonales no es para ver a quién le caigo bien o a quién le caigo mal y si me gustó o no me gustó, no. Es sencillamente entender que los niveles de comunicación son distintos. Las personas que son muy ágiles, pues vibran en otro nivel. Y si están trabajando con personas que son más lentas y no le pueden pasar la información, va a haber un problema. Si yo estoy acá y le quiero dar una instrucción a este nivel a una persona que está acá, no me la va a entender. Entonces allí hay que hacer una sincronización de velocidades, de agilidades, para que se pueda entender. Porque es que si no pienso así y sigo acá, cuando me den el resultado me va a frustrar. ¿El problema de quién fue? Mío, que no supe pasar lo que quería. Entonces, si yo quiero ir a Palmira y doy una instrucción y la persona termina en Cartago, el problema fue mío. Y la rabia infinita que no llegó a Palmira. Entonces, no, es así, ese es un problema de relaciones interpersonales, pero no es de agradar o querer, por supuesto que es muy importante el respeto, todo eso, pero es de lograr saber que yo muevo equipos y muevo gente entendiendo ese nivel. Y la otra parte que para mí es importante, que a veces la gente no entiende, es que la velocidad del equipo es la del más lento. Entonces, si yo siempre voy con el más rápido, estoy creando diferencias en el equipo y el equipo nunca me va a alcanzar. Entonces, yo tengo que ir llevando al equipo de una manera integral a una velocidad propia.
Otra habilidad importante, yo tengo que trabajar con lo que tengo. Hay gente que llega y dice, no, aquí no me sirve fulano, sutano, y mientras lo forma y crea el equipo, y a veces es mucho más fácil ver esos cambios en lo que ya existe que ponerme a crear un equipo nuevo. Por supuesto que hay que ser también muy objetivo en dar oportunidades, pero las oportunidades tienen un límite. Entonces, hay oportunidades y hay negligencia. Entonces, si yo ya no le presto atención a las oportunidades, el problema es otro. Yo creo que esas son unas habilidades importantes, Carolina. Cuéntanos un poquito más de ti. ¿Qué te inspira? ¿Qué te inspira en la vida? Bueno, es bien interesante porque siempre me ha inspirado la familia y es un motor muy grande. Entonces te digo, tengo 31 años de casado, tengo 2 hijos, soy el menor de mis hermanos y te hablo de la familia porque viene una parte fuerte. La familia de mi señora también es bien unida. Entonces eso es importante porque para mí me inspira a dar un sentido de vida y una trascendencia, no a que yo quiero que sean como yo soy, no, que aprendan y aprendamos. Entonces, en ese balance de crear familia hay muchas cosas. Yo puedo escoger carrera y vemos a gente muy exitosa sin familia, pero para mí era importante, entonces eso me apasiona. Y ya te estoy diciendo que me apasiona desarrollar gente. El laboratorio más importante que uno tiene para desarrollar gente es su familia. Y si tú miras, la cuestión es que eventualmente con la familia uno es más tolerante, da más oportunidades, a veces medio se los tira consintiendo, no se los tira, pero es una buena cuota importante que también es importante. Entonces, cuando tú miras un equipo, no lo mires como familia, pero sí como un engranaje, porque yo creo en la palabra familia, pero creo también que a veces se abusa y la gente cree que familia, cuando uno se refiere a un grupo, está hablando de paternalismo y por ahí no es. Es un grupo eficiente. Pero el mejor muestra de desarrollo tuyo es tus hijos. Y por eso es que te hablo que el desarrollo me apasiona. Me apasiona desarrollar gente. Tengo una métrica que me gusta mucho. En los últimos 10, 12 años hemos sacado más de 120 colombianos al mundo Colgate, que trabajan en Colgate alrededor del mundo. Y eso es por precisamente sincronizar entre lo que la corporación necesita en términos de profesionales alrededor del mundo. Y bueno, eso realmente me apasiona, me llena de orgullo. Y buscar esa unión. Tengo un dicho personal que me encanta y es, uno debe ser y recibir la información que le dan de una manera constructiva. Entonces, si la información que recibo no me sirve para construir, no la paso, no la uso. Y toda la información que me dan, la utilizo para construir. Hay unas que se guardan en las gaveticas, esto es lo que me puede servir ahora para esto. Porque creo que eso es realmente lo que va a lograr que haya eficiencia. No es qué tanto nos separa, sino qué tanto unimos para que esto dé un salto diferente. Eso me apasiona trabajar. Eso también me apasiona. 3 valores importantes para ti. Bueno, pues mira, normalmente cuando se habla de FIT, se habla de valores personales con las de la compañía. Y en eso completamente identificado con Colgate. Cuidado por nuestra gente, por nuestras comunidades y por el entorno. Trabajo en equipo a nivel global, me encanta. Tercero, mejoramiento continuo. Es decir, cómo esto que tengo lo puedo mejorar todo el tiempo. Es que no se necesitan grandes cosas, se necesitan pequeñas cosas para mejorar. Y por supuesto, ética, honestidad e integridad. Ahí te lo digo. Por último, compártenos una pregunta que siempre hagas en tus entrevistas. ¿Sabes que sí la tengo? La tengo y la tengo muy clara.
Normalmente, primero nunca pregunto por familia, ni por cuestiones personales, porque normalmente están allí en la hoja de vida y en la información que te pasan. Pero siempre una pregunta que me gusta hacer es decirle, bueno, hágame el favor y me cuenta en el último año o 2 años una experiencia negativa o algo en que le haya ido mal. ¿Y qué hizo? ¿Qué fue lo que la llevó a que le fuera mal? ¿Qué hizo? Entonces al principio pues hay un poco de sorpresa, pero resulta, en mi experiencia, a uno lo difícil, lo que le causó trauma es de donde más aprende. Entonces, de los éxitos sí es muy fácil hablar y que uno se sienta muy bien, pero cuando maneja algo complejo, difícil, en que le fue mal, uno aprende más. Y normalmente estoy hablando entonces de aprendizajes. Entonces, ¿y qué hizo? Entonces la persona pasa a decir qué hizo y luego qué aprendió. Entonces te muestra un poquito esa habilidad de realmente manejar la incertidumbre, que es parte fundamental de hoy, manejar con lo desconocido, con la ambigüedad, que diariamente estamos lidiando con eso. Entonces uno ve muchas cosas de donde realmente, si tiene que sacar el libro del cajón o si realmente está mirando pausado y calmado por donde le entra al problema. Mi formación de ingeniero me permitió algo bien interesante y es cuando uno está estudiando todas estas matemáticas, ingenierías, físicas, químicas, a uno le ponen problemas y lo que le desarrolla es ese factor mental de ver si por aquí funciona, por acá. Entonces, en un problema de física o de cálculo, tú le buscas muchas, tratar de entrar hasta que le encuentras una solución al problema. Entonces, eso es una disciplina en donde realmente en los momentos difíciles, entre más difícil el problema, más le tiene que buscar por dónde le entra. Y eso creo que es de los que los momentos difíciles te dan, es ver esa parte donde me ha ido mal, por dónde le entré, por dónde le entro, qué hago hasta que pueda resolver o por lo menos frenar la parte negativa y me va a dar piso para construir sobre lo positivo de ahí en adelante. Rodolfo, mil gracias por el espacio, por compartirnos tantas cosas. Creo que va a ser una entrevista de gran inspiración para muchos, no solo para la gente que está en recursos humanos, creo que para todos. Así que mil gracias, pues te deseo lo mejor y seguramente quedaremos en contacto. Muchas gracias, Carolina, muy querida y bueno, para mí siempre es placentero compartir mi experiencia.